Le hago una preguntita. Exacto, hay 1000 críticas para darle. Mil críticas para hacerle. Echó abajo el ALCA, muy bien. Me parece que eso es central en la política de Néstor Kirchner y demás. Em, Che, les hago una preguntita a la gente del chat. ¿Qué prefieren? ¿Que ponga el texto del cual me voy a guiar en pantalla o pongo un poco de video y voy mirando el texto de otro lado? Sin duda, sin duda. Me parece que lo del ALCA es súper destacable. Súper destacable. Vamos a poner un poco de video mientras voy explicando. A ver, díganme si... díganme si me ven. Díganme si me ven. Díganme si me ven. Díganme si se ve bien. A ver. Vamos a poner un poco de video. No hace falta, Pablito. Bueno, me voy a meter con... Me voy a meter con el tema guerra de Vietnam. Ah, pero no, ustedes saben que se me complica. Tengo una idea, tengo una idea. Si me dan un minuto, si me dan un minuto, arreglo todo de vuelta. Deme un cachito, deme un cachito. Un minuto, dame. Así puedo... Así puedo seguir el tema desde acá y puedo narrarlo desde acá sin tener que ver nada yo en pantalla. Si en algún momento se pierden, ustedes me dicen. Así que tengan un poquito de paciencia, me voy a meter a verlo desde acá. Sí, voy a tratar de hacerlo corto, un tema que no es para nada corto. Pero antes de arrancar por la guerra de Vietnam, particularmente la guerra de Vietnam, hay que hacer me parece que hay que hacer una valoración de que el video puede ser de alienígenas ancestrales. Pobre alienígenas ancestrales. A ver, esperen que abro acá el apunte. Si me deja la computadora abrir el apunte. Qué cosa. Estas cosas se tildan. Ah, mirá, muy piola, Nico. Igual sirve. Sigan a Nico. Nico, pegá tu Instagram, loco, que siempre tirás muy buena data. Bueno. Si alguien quiere tomar nota de lo que voy a contar, la toma. Y si el que no tiene gana, no la toma. Vamos a ver si me da si me da la batería. Si veo que se me empieza a morir la batería, agarro y, y me meto. Bueno, me parece que para arrancar con el tema la guerra de Vietnam, me parece que hay que hablar un poquito sobre Vietnam y de dónde parte la conflictividad armada que tuvo que sufrir de parte de lo que fue más conocido de todas las agresiones que recibió el pueblo vietnamita, que es la agresión de Estados Unidos. Vietnam es un país muy diverso, digo, su sociedad y su pueblo está caracterizado por tener una fe muy fuerte, una fe budista muy fuerte, muy presente. Se caracteriza por ser un pueblo que ha tenido una tradición... Después me meto ya con eso, Santi. Ha tenido una tradición muy fuerte del trabajo agrario y del trabajo en comunidad. Me parece que eso es algo que también lo ha condicionado. Los que no conocen Vietnam, digo, es un país que queda en Indochina, muy rico en recursos de agua, muy rico en recursos hídricos, es muy rico, tiene una selva maravillosa, digo, tiene una biodiversidad gigante y ha sido históricamente un pueblo sometido por diferentes formas de colonialismo. Y no me quiero ir mucho más atrás en el tiempo, pero entendamos que Vietnam, y ahora me lo voy a nombrar particularmente, pero entendamos que Vietnam
y los revolucionarios vietnamitas, digo, y el sinónimo ahí me parece que es importante dejar de este sinónimo, digo, en Vietnam ser revolucionario, ser comunista en Vietnam es el sinónimo de ser patriota, digo, entiéndase eso, patriotismo y construcción del socialismo van de la mano en Vietnam y por una cuestión muy simple, digo, los revolucionarios, los socialistas, los comunistas han sido quienes han liderado primero la lucha antijaponesa de liberación, luego de la ocupación en la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército imperial japonés, luego han liderado la lucha anticolonialista francesa y luego también han liderado la lucha contra la intervención del imperialismo yanqui, es decir, han peleado tres guerras en el lapso de 30 años. O sea, han derrotado a las tres potencias más fuertes del mundo en ese momento, Japón, Francia y Estados Unidos, en un lapso de 30 años. En un lapso de 30 años. Me parece que eso es una locura de pensarlo. Es una locura pensarlo. Y me parece que hay que hacer una evaluación muy importante de una figura que por ahí es menos conocida que personas como Lenin, digo, hasta podemos decir que hasta menos conocida que personas como Fidel Castro, pero que tienen el mismo alcance histórico y tienen una historia zarpada atrás, que es Ho Chi Minh. Digo, Ho Chi Minh lo conocemos de nombre, lo conocemos un poquito de haber visto una foto de él, todo, pero me parece que hay que valorar y conocer a Ho Chi Minh como el teórico, como el gran líder vietnamita que fue, y quiero hablar de algunas cosas del currículum de Ho Chi Minh, pues si no entendemos a Ho Chi Minh, nunca vamos a poder entender el derrotero y el trayecto político que ha hecho el pueblo vietnamita. Me parece que eso es importante tenerlo claro. Ho Chi Minh es un tipo que cuando uno estudia lo que escribió, digo, y hay muchas obras de él, les recomiendo leer por un lado sus poemas. Los poemas de Ho Chi Minh escritos en la cárcel son maravillosos. Y en segundo término les recomiendo agarrar y agarrar y si pueden leer lo que se hace y lo que no, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Búsquenlo ese texto. Lo que se lo que se debe hacer y lo que no debe hacer, se llama el texto de Ho Chi Minh. Es increíble, digo, léanlo porque es una cuestión muy simple de cómo un revolucionario tiene que construir una relación con su pueblo, una relación de respeto, una relación de liderazgo. Si pueden, búsquenlo. Pero particularmente quería hablar un poquito de la figura de Ho Chi Minh porque es una figura que es desconocida. Digo, nosotros conocemos, no sé, que Lenin fue un tipo que estudió leyes y lideró la Revolución Soviética, pero Ho Chi Minh hizo una cosa, hizo muchas cosas increíbles, edificó un país que venció a tres ejércitos imperiales, edificó un país que en un proceso se convirtió en una potencia económica, saliendo de una guerra que lo destruyó. Em, entonces, a lo que me refiero con esto, digo, les cuento algunas cosas de Ho Chi Minh que yo las conocía, pero las anoté bien hoy. Son datos así como corridos, parecen corridos, pero hablan de lo importante de su figura. Digo. Ho Chi Minh es un tipo que nació en un entorno rural. Su padre era un funcionario muy bajo del estrato de lo que era la colonia francesa, un tipo muy, muy pobre y que vivía en un entorno rural. A pesar de esto, pudo moverse a lo que era la capital imperial en ese momento, que era Hue. Búsquenlo, Hue era la capital colonial de Vietnam. Vietnam tiene tres grandes ciudades. Vietnam tiene tres grandes ciudades. La primera es Hanoi, en el norte. La segunda es Hue, un poco más en el centro, que era la capital imperial. Hanoi es la actual capital. Y después está Ciudad Ho Chi Minh, que es la antigua Saigón, que estaba en el sur. Esas son como las tres principales ciudades. La capital imperial era Hue. Digo, les va a servir ahora para entender cuando hablemos de la guerra. Y... sí, che, Casimiro, hice lo de Trotsky y Stalin. Hace dos streams, boludo. Em, Sacando eso, digo, fue un tipo que fue y se formó en Hue, hizo la secundaria en Hue, un estudiante común y corriente, Ho Chi Minh, y cuando, bueno, fruto de la necesidad económica y de lo que se vive en cualquier colonia, le tocó formarse y cómo se... Sí, mándamelo, Fran.
¿Y de qué se formó Ho Chi Minh? Digo, entiéndase como un trabajador más. Se formó para laburar embarcado, o sea, para laburar de marinero. Su primer laburo de marinero lo pescó laburando y trabajando de cocinero en un barco. Ese barco lo llevó a conocer lugares, digo, piensen que Ho Chi Minh vivió en Nueva York, vivió en Londres y después recala en París. En París es donde Ho Chi Minh se contacta con las ideas comunistas, donde contacta con las ideas de la revolución. Digo, él arranca su militancia política en el medio de la Primera Guerra Mundial, 1815-1816, acercándose al partido socialista francés en ese momento. Ahí lo pongo, Fran, sos un capo. Acercándose al Partido Socialista Francés, cuando se rompen los partidos socialistas del mundo y surge la Internacional Comunista, adhiere al Partido Comunista Francés, siendo un trabajador que vivía en Francia, y ahí es donde la cuestión de la independencia de Vietnam se hace muy fuerte. Él convoca desde el Partido Comunista Francés a la lucha de los obreros franceses porque se termine la política colonialista de Francia en el sudeste asiático, en África, digo. Desde ese lugar él convoca. Entonces, incluso siendo un obrero más de Francia, un tipo sin una gran importancia política dentro de Francia, digo, como cualquier vietnamita que le tocaba vivir en Francia, él agarra y manda una carta a la discusión que se estaba dando en Versalles cuando termina la Primera Guerra Mundial, exigiéndole a Francia que en parte de la discusión del fin de la Primera Guerra Mundial sea la descolonización de Indochina. Digo, ahí arranca formalmente la lucha por la liberación de Vietnam por parte de Ho Chi Minh. Después, digo, es un tipo que se va formando y incluso empieza a armar una sección de vietnamitas en Francia. Mucha gente de Vietnam iba a estudiar a Francia, armando organizaciones de patriotas vietnamitas. Como líder de esas organizaciones de patriotas vietnamitas en el exilio y patriotas vietnamitas anticolonialistas, ya él empieza a ser parte de la Internacional Comunista, a tal punto que a principios de los años 20 se traslada a la Unión Soviética, donde estudia, se gradúa en estudios internacionales y demás, y pasa a ser una persona importante dentro de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista en este sentido le dice, bueno, y los líderes de la Internacional Comunista dicen, loco, tenemos que darle para adelante con la lucha por el principio de los años 20, tenemos que darle para adelante con la lucha por la liberación de Indochina. Digo, Indochina comprende Laos, Camboya y Vietnam. Por esa razón, Ho Chi Minh se traslada a China, muy cerquita de Vietnam, se traslada a China. Y en ese lugar empieza a organizar lo que sería el colectivo de vietnamitas en el exilio, el Partido Comunista de Indochina en su momento, que después se cambiaría a Partido Comunista de Vietnam, Partido Comunista de Laos y Partido Comunista de Camboya, y organiza como el grupo de revolucionarios vietnamitas en China. Incluso, digo, participa activamente de la política de Mao y de la lucha contra Chiang Kai-shek y demás en China, a tal punto que lo meten en los años 30, lo meten preso en Hong Kong las autoridades británicas, porque bueno, las autoridades británicas perseguían a las ideas socialistas en China. Digo, lo mete preso la autoridad británica en Hong Kong, lo tiene preso por lo menos 2 años. Entonces, durante los años 30, y estoy resumiéndolo mucho, pero para que se entienda, Ho Chi Minh organiza en China, con el apoyo de los comunistas chinos, con el apoyo de los comunistas soviéticos, organiza lo que sería la fuerza de los comunistas de Indochina, o sea, los comunistas de Laos, los comunistas de Laos, los de Camboya y los de Vietnam. En ese sentido, ya a principios de los años 40, Ho Chi Minh ingresa a Vietnam, y establece, principios de los años 40, estamos hablando de 1941, digo, ingresa a Vietnam y ya organiza la primera avanzada del Partido Comunista de Vietnam. Pol Pot era una marioneta de Estados Unidos, Axel. Era una organización grande la del Partido Comunista de Vietnam, pero pequeña todavía para la tarea que querían. Digo, piensen que
Ho Chi Minh y otras figuras como Nguyen Giap, búsquenlo, el general Giap, después lo voy a nombrar también, pero búsquenlo, es un tipo muy interesante, si pueden léanlo, es un militar, es primero de todo es un trabajador de la educación, es un docente que se formó para hacer una revolución armada, para liberar al pueblo vietnamita. Ya en el año 41 llega la encabezada más grande la encabezada más grande y se establece en una cueva de realmente se establece no, Mao no era una marioneta estadounidense, él sí era antiimperialista. Pol Pot sí, lo puso la CIA. A tal punto que a Pol Pot lo saca de Camboya a Vietnam. Digo, Vietnam en el año 79 interviene en Camboya para sacarlo a Pol Pot. Volviendo al tema, digo, en el año 41 Ho Chi Minh se establece en el norte de Vietnam con un grupo más de revolucionarios a combatir en un inicio de forma armada, digo, y con el conjunto del pueblo vietnamita, a combatir la ocupación japonesa. Y ahí es donde, además de tener el Partido Comunista Vietnamita, organiza un frente grande, un frente que ustedes deben conocer el nombre, que es la Liga por la Liberación de Vietnam, también conocido como el Viet Minh. Seguro lo deben conocer, porque lo nombran mucho en los documentales y en los videos de Vietnam. Bueno, por un lado está el Partido Comunista de Vietnam, que era el partido de la clase obrera vietnamita, el partido del campesinado, pero por otro lado había un frente que era el Viet Minh. No, mató 450 millones, Goti. 450 millones mató. Es más, mató a toda la población de China. Sacando del medio eso, lo que planteo es lo siguiente: el Viet Minh agrupaba no solo a la clase, organizó a la clase obrera vietnamita, sino que también organizó al pequeño... ahora te cuento, Nico, me voy a meter después en eso. Digo, el Viet Minh organizó no solo a la clase obrera, que ya estaba representada por el Partido Comunista, sino a elementos de comerciantes, de pequeños agricultores, pequeños empresarios, digo, a todos los que defendían un interés nacional vietnamita. Entiéndase, no solo la clase obrera, eso es importante de tenerlo claro. Gracias PlayStation por seguirme. Eso es importante de tenerlo claro, digo, organizó al conjunto de la sociedad de la sociedad vietnamita. Hola PlayStation, gracias por estar, papá. Digo, este Viet Minh era un gran frente liderado por los comunistas, donde se agrupaban todos los elementos de la sociedad vietnamita. Es importante recordar esto porque hay que entender que las revoluciones no pasan de un momento a otro. Digo, y el rol de ese frente que armó, que era el Viet Minh, era combatir la ocupación japonesa. Con un gran éxito, porque ustedes piensen lo siguiente: los franceses que en parte tenían ocupada Vietnam, gracias por venir entonces, Agustín, que tenían ocupado Vietnam, se cagaron de miedo con los japoneses. Entregaron a Vietnam en 2 segundos a Japón, no tiraron un solo tiro, colaboraron con los japoneses. Entonces, en este sentido, el rol de pelear de forma frontal del Viet Minh contra la ocupación japonesa durante 4 años, de 1941 a 1945, le da la posibilidad que cuando es derrotado Japón en todo Asia, pero particularmente es derrotado por el Viet Minh, es derrotado por Ho Chi Minh, es derrotado por el general Giap en Vietnam, ahí inicia el proceso de descolonización. Digo, entiendan que desde ese momento se abre el proceso de descolonización de Vietnam. Desde el año 1941, cuando combaten a los japoneses, pero particularmente fuerte desde el año 1945. Bueno, se van a la mierda los japoneses y los franceses dicen, bueno, vamos a recuperar nuestra colonia. Y ahí es cuando arranca la segunda guerra de independencia que podemos hablar de Vietnam. Digo, Vietnam en este sentido arranca una guerra de independencia que se clausura 9 años después en la batalla de Dien Bien Phu. Y quiero nombrar un discurso de Ho Chi Minh que me parece maravilloso, que nombrar una cita, digo. Como
como se liberan ya de los japoneses, Ho Chi Minh y el Viet Minh, el Frente de Liberación Vietnamita, agarran y decretan la libertad y la independencia de Vietnam. En 1946 hace una asamblea constituyente que sanciona una constitución para Vietnam en el medio de una agresión francesa para recuperar Indochina. Y el 2 de septiembre de 1945, y quiero leer esto, Ho Chi Minh en un batalla de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu se llama la batalla, ahora la pego. Es una batalla maravillosa, se enseña en todas las academias militares gracias Pipo, en todas las academias militares del mundo, porque los vietnamitas vencieron a los franceses de una forma formidable. Búsquenla, Dien Bien Phu, General Giap, es una locura esa batalla. Y el 2 de septiembre, 2 de septiembre de 1945, Vietnam declara su independencia, lo elige a Ho Chi Minh como presidente y Ho Chi Minh, piense que una asamblea constituyente lo eligió a Ho Chi Minh presidente. Si alguno le dice que Ho Chi Minh era un dictador, díganle que es un pelotudo, arrancando por ahí. Y Ho Chi Minh pronuncia el siguiente discurso, quiero leer un par de líneas. Dice lo siguiente, Ho Chi Minh. Desde hace más de 80 años, la banda de colonialistas franceses, bajo los tres colores que simbolizan la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha ocupado nuestro territorio y oprimido a nuestro pueblo. Los franceses no nos han dado ninguna libertad política, han instituido una legislación bárbara, han creado más prisiones que escuelas, han ahogado en sangre todas nuestras revueltas, han pisoteado la opinión y utilizado la sangre y el alcohol para embrutecer a nuestro pueblo. Zarpado Ho Chi Minh, zarpado Ho Chi Minh. Un tipo que hay que leer, léanlo a Ho Chi Minh. Ahí en ese momento, desde 1945 hasta 1954, que es expulsada definitivamente Francia, se inicia una guerra, la segunda guerra de liberación de Vietnam, su guerra patriótica, en este caso contra Francia. Una guerra de guerrillas, una guerra donde Francia asesinó, violó, hizo lo que hace cualquier potencia colonialista y le costó un montón de vida al pueblo vietnamita liberarse de Francia. Liberarse de Francia. ¿Cuál es el resultado de esto? Por acá lo estaban nombrando, y yo lo quiero decir también. Se acuerda en una reunión entre Francia, todas las potencias que organizaban el mundo en ese momento, todas esas potencias, se acuerda dividir a Indochina, a esta zona del mundo, en 4 naciones como me nombraban acá. Por un lado Camboya, por otro lado Laos, que ambas quedarían en manos de reyes autóctonos de esos lugares, y del otro lado Vietnam del Sur, bajo tutela francesa y con un príncipe, una cosa así también, pero eso después cambia a través de un golpe militar, y Vietnam del Norte, donde el presidente electo legalmente, que era Ho Chi Minh, queda como gobernante. Ojo, no hay una estimación de eso, la estuve buscando y no, Nico. Entonces, se parte Vietnam en dos, un sur capitalista, una zona desmilitarizada en el medio, después voy a buscar un mapita. Y en el norte con la construcción socialista, con una construcción socialista. Che, a ver qué mandó Fran. Voy a poner lo que puso Fran mientras leo un poquito más. Qué personaje. Son dulce, Fran, te quiero mucho, papá, son dulce. Son dulce. Retomo esto, 1954 se termina la ocupación francesa y se reparte de esa forma el territorio. En el escenario de la Guerra Fría, el sur capitalista es recontrapuntalado por Estados Unidos, y me parece que ahí podemos encontrar la génesis,
del primer problema, que es el siguiente, digo, una vez partido de esta forma, iban a unificar el sur con el norte a través de elecciones, es decir, iba a ir una elección de los dos, en los dos países, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur, se acordó eso, digo, se acordó que iba a haber una elección donde se unifique Vietnam del Norte y Vietnam del Sur a través de una elección. Como como todos sabían, digo, como todos los latifundistas, como todos los dueños de Vietnam y como todos los imperialistas sabían que las elecciones las iba a ganar Ho Chi Minh porque era quien había enfrentado al imperialismo francés y al imperialismo japonés y no le iba a ganar un príncipe ni un político burgués, no aceptaron ir a las elecciones los del sur capitalista. Y ahí es donde se inicia el conflicto armado. Se había prometido un referéndum en 1955, exactamente. Exactamente. De ese momento y frente a esa situación y a una cantidad, digo, y me parece que esto va a ser constante durante la existencia de Vietnam del Sur. Piense que Vietnam del Sur existió de 1954 a 1975, existieron, y no los voy a nombrar cada uno, pero existieron una cantidad de golpes de Estado, gobiernos títeres, gobiernos que ponía Estados Unidos, gobiernos que sacaba Estados Unidos. ¿Cuáles eran las características de esos gobiernos, de los gobiernos de Vietnam del Sur? Y esto lo quiero dejar bien claro. La característica de los gobiernos de Vietnam del Sur era la posibilidad de que gobernaran los latifundistas, que gobernaran los terratenientes, y particularmente gobernó siempre en Vietnam del Sur, en el Vietnam capitalista, durante toda esa era, los sectores vietnamitas, que eran étnicamente vietnamitas, pero culturalmente dependientes de lo que había sido la colonia. Digo, muchos de los jefes de Estado de Vietnam del Sur, que fueron cambiando dependiendo de lo que querían los estadounidenses, muchos de esos gobernantes del sur, en vez de ser budista, como era la mayoría del pueblo vietnamita, particularmente eran católicos. Digo, eran fanáticos católicos, digo. Y así podemos situarlo como una minoría muy pegada a la política francesa. Y si hay mil datos que confirman lo que dice Nico, yo no me quería meter tanto en eso, pero para que se entienda, los gobiernos del sur eran unos gobiernos recontra latifundistas, unos gobiernos de mierda. Unos gobiernos de mierda. Ahí lo tienen a Ho Chi Minh en pantalla. En este sentido, ya en 1955, después de que Vietnam del Sur se empiezan a ir las tropas francesas que estaban estacionadas, garantizando que esté bien la Vietnam capitalista. En Vietnam del Sur, y ante la negativa de la unificación, empieza a generarse un movimiento revolucionario, un movimiento nacionalista, un movimiento antiimperialista en el sur de Vietnam, en Vietnam del Sur. Digo, desde ese lugar empieza a darse un movimiento de corte nacionalista que buscaba la unificación de los dos Vietnam. Desde ese momento se empieza a abrir en el Vietnam del Sur. Entonces, haciendo un poco de referencia a eso, piensen que ya en el año 56, viendo esta situación de tensión entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, Estados Unidos empieza a mandar asesores militares, manda boinas verdes, mandan todos estos hijos de putas asesinos que pelearon en la guerra de Corea y que mataron gente a diestra y siniestra en la guerra de Corea. Me iba a quedar con ese mapa. Me voy a quedar con ese mapa porque está bueno tenerlo en pantalla, así me sirve para explicar algo. Piensen que en 1956 Estados Unidos empieza a mandar sus primeros asesores militares a Vietnam del Sur. Y en ese momento Vietnam del Sur arma su primer ejército. No es un mapa posta. Empieza a armar su primer ejército, el ARVN, ARBN, así se llamaba el ejército de Vietnam del Sur. Y empieza a armarse frente a una posible confrontación militar con Vietnam del Norte. Pero lo importante de todo esto es que esta idea de los asesores que manda en 1957 Estados Unidos no fueron tanto asesores solo para armar el ARVN. Los militares estadounidenses empezaron a construir bases militares estadounidenses en el sur de Vietnam, construyéndola como si fuera una colonia. Era una colonia de Norteamérica, Vietnam del Sur, desde el año 57 para adelante.
Esto se manejó con diferente tensión, digo, había determinados enfrentamientos entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, a pesar de haber una zona desmilitarizada, y en ese momento había como una cierta tensión ahí. Dada esta situación, en 1960 ya la situación se vuelve muy jodida, muy jodida en Vietnam. Y Estados Unidos empieza a mandar muchos más asesores militares. En 1960, montón de asesores militares estadounidenses. Y en el año 1960, me parece que este es un momento de quiebra, hay que tenerlo claro. La población de Vietnam del Sur, el pueblo de Vietnam del Sur, los campesinos, los obreros de Vietnam del Sur, las personas que estaban en contra de la ocupación estadounidense y del gobierno déspota y fascista de Vietnam del Sur, empieza a organizarse. ¿Y de qué forma se organizan para liberar a Vietnam del Sur? Se organizan bajo un nombre que ustedes deben conocer, que es muy común, que es el Frente de Liberación el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que tiene un nombre que seguro lo conocen, Vietcong. Digo, la palabra Vietcong, que ustedes lo deben. ¿Cuál era la razón de querer a Vietnam como una colonia? Era más un juego de fuerza política que una cuestión estratégica, porque Estados Unidos ahí en esa zona tenía Filipinas, que es como geoestratégicamente más importante que Vietnam, pero era la contienda que no querían perder, Digo, ese era el principal interés estadounidense. Porque después tenían otros enclaves importantes en la región. Me parece que el más importante es Filipinas ahí. Filipinas, Corea del Sur, digo, entiéndase. Así es como se funda el Vietcong, que el que no sabe quiere decir Vietnam Con San. ¿Qué quiere decir eso? Gracias, Steffi, por seguirme. Vietnam Con San quiere decir Vietnam Rojo. En 1960 ya arranca la política de rebelión militar si yo quería. Quien vaya al baño, vaya ahora. Voy a ir al baño yo, que me estoy remeando. Demen un minuto, demen. Un minutito. Bueno, año 1960 es el momento donde la población de Vietnam del Sur inicia una rebelión contra la ocupación estadounidense, contra la ocupación francesa, contra el gobierno déspota de Vietnam del Sur. O sea, piensen que Vietnam está dividido a la mitad. En la parte del sur, el pueblo se empieza a rebelar contra el gobierno déspota del sur de Vietnam. Entonces, ya en 1961, viendo esto, viendo que, a ver, entiendas una cosa, digo, y se lo planteo muy fuerte. El apoyo al Viet Minh, el apoyo al Vietcong en el norte y el apoyo al Vietcong en el sur era muy grande, chicos. Los yanquis veían, y esto te lo dicen los mismos yanquis, que el gobierno de Vietnam del Sur, el gobierno títere de Vietnam del Sur, no iba a durar nada, porque tenía todo el pueblo campesino en contra, todo el movimiento obrero en contra, hasta tenía a los monjes budistas en contra, digo, entiéndase, tenía todo en contra. O sea, no iba a durar nada sin el apoyo estadounidense. El gobierno del sur no duraba nada porque tenía todo el pueblo en contra. Un gobierno extremadamente impopular, un gobierno que vivió una cantidad de golpes de estado brutales. Entonces, ya en 1961 Estados Unidos empieza a jugar más fuerte en la guerra de Vietnam, que ya era abierta, digo. Entiéndase que sacando Saigón, que lo tengo acá en pantalla, todo el resto del territorio rural, era
manejado o monitoreado por el Vietcong. Digo, Estados Unidos, y me parece que está bueno porque en las películas no se lo explican, chicos. Estados Unidos entró en una guerra que no podía ganar, y por otro lado entró cuando el Vietcong ya tenía tomado grandes porciones del territorio de Vietnam del Sur. El campesinado apoyaba al Vietcong, los campesinos, los trabajadores, la sociedad vietnamita del sur apoyaba al Vietcong. Ya estaba perdida esa guerra, arrancó perdida. ¿Qué manejaba Estados Unidos? ¿Qué manejaba Vietnam? Manejaba las capitales, manejaba las grandes ciudades, digo, juntaba soldados del Arvin, juntaba soldados norteamericanos en las grandes ciudades. Eso era lo que pasaba. Ya estaba perdida esa guerra. Ya para el año 61, no, el Vietcong era Londer. El Vietcong era la organización que nucleaba a las personas de Vietnam del Sur que estaban contra el gobierno títere de Estados Unidos. Era la gente que estaba en el sur de Vietnam. El Viet Minh era quien dirigía la política en Vietnam del Norte y el Vietcong era el frente que buscaba la liberación de Vietnam del Sur. Entonces ya para el año 62 Estados Unidos juega mucho más fuerte. Digo, piensen que empieza a haber cada vez más soldados norteamericanos, cada vez más asesores. Ya para el año 61 había 3.200 soldados estadounidenses. Año 61, 3.200 soldados estadounidenses. En el año 62 sigue los enfrentamientos entre el Arvin, o sea, el ejército regular de Vietnam del Sur, y el Vietcong en toda la zona de Vietnam de Vietnam del Sur. Y en fines del año 62 pasa algo importante en Vietnam. La comunidad budista, los monjes budistas, se rebelan también contra el gobierno de Vietnam del Sur. Se empiezan a quemar. No, eran gobiernos de facto, Agustín. Se vivían derrocando entre ellos. Eran un gobiernos muy corruptos que vivían derrocándose entre ellos y vivían de la plata y de la canilla de plata que le abrió Estados Unidos. Por eso había tanta corrupción, había mucha guita que bajaba a Estados Unidos al gobierno de Vietnam del Sur, porque era la única forma que podían sobrevivir. Fines del año 62 estalla una rebelión muy fuerte de monjes budistas contra el gobierno de Vietnam del Sur. Un abrazo, Dieguito. Un abrazo, Diego. Entonces, ya en el año 63 empieza a complicarse mucho el escenario de Vietnam del Sur. El Vietcong sigue tomando terreno, sigue ganando al campesinado a su favor y demás. Estados Unidos manda cada vez más recursos militares, manda aviones, manda gente que entrene el Arvin. Incluso en el 63 ya empieza a haber una interna súper grande en el gobierno de Vietnam del Sur. Hacen un golpe de estado, matan al presidente, digo, hacen cualquier cosa en Vietnam del Sur. Un desastre. Digo, cuando un gobierno pierde credibilidad, Estados Unidos le hace un golpe de estado y pone otro gobierno para que no detone todo en Vietnam del Sur y se caiga la ocupación. En el año 64 ya... En el año 64 fijémoslo como el momento en que Estados Unidos interviene directamente en la guerra de Vietnam, donde Estados Unidos empieza a mandar soldados a diestra y siniestra a Vietnam. ¿Por qué? Por un lado, hay un descrédito tan grande del gobierno de Vietnam del Sur que si Estados Unidos no manda cientos de miles de soldados, se va todo a la mierda. Ya perdían la guerra con el Vietcong, que ya tenía tomado todo Vietnam del Sur, excepto Saigón y las capitales provinciales. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Algo que hace históricamente en su historia. Inventa una falsa agresión. Inventa una falsa agresión de que supuestamente en el Golfo de Tonkin, que queda al norte de Vietnam, hubo unas lanchas de Vietnam del Norte que agredieron a unos barcos de la Armada estadounidense. ¿Qué harían unos barcos de la Armada estadounidense en Vietnam del Norte? Uno no tiene ni idea, pero dicen, no, nos agredieron nuestros barcos, tenemos que intervenir en esa guerra. Digo, ¿a alguien le suena nuevo? No, no suena nuevo, lo hacen siempre esta maniobra. Digo, en agosto... frente a esta supuesta agresión de Vietnam del Norte, el Congreso estadounidense, que ya venía votando ayudar económicamente a Vietnam del Sur y además mandarle gente el incidente del Golfo de Tonkin, buscalo, Londer, agredieron el Maddox y el Turner, supuestamente agredieron el Maddox y el Turner. Después saltó la ficha que era mentira.
Pero ya entonces en agosto el Senado de Estados Unidos apoya intervenir directamente en la guerra de Vietnam. ¿Cómo arrancan interviniendo? Como hace Estados Unidos. Además de mandar militares y demás, lo primero que ordenan es bombardear Vietnam del Norte. Después tengo varias cifras para contarle esos bombardeos, pero después me meto con eso. Atacan a Vietnam del Norte, a la infraestructura de Vietnam del Norte, que pensemos una cosa, digo, una cosa era Vietnam del Norte, el gobierno revolucionario de Vietnam del Norte, el gobierno de Ho Chi Minh de Vietnam del Norte, y en otro lado en el sur eran los revolucionarios, los comunistas, el movimiento popular vietnamita de Sur Vietnam que peleaba contra la ocupación extranjera en el sur de Vietnam. Entonces nada, ya en agosto empiezan a atacar violentamente durante la administración de Kennedy. Quiero recordar esto, Vietnam se llevó puesta un montón de administración estadounidense. Digo, piensen que sí, es la primera vez que usaron napalm los estadounidenses, porque antes se había usado en el conflicto de Corea, pero habían usado los coreanos, y en la Revolución Cubana también bombardearon con napalm la gente de Batista, pero sacando eso, ya lo habían probado los yanquis ahí. Sí, en realidad el agente naranja lo inventó Monsanto, no es un pesticida, digo, es un derivado. Sacando, eso es el agente naranja, digo, después estaba el napalm y demás. Pero lo que quiero aclarar es que ya en 1964 con Kennedy, después a Johnson y después a Nixon, a esas tres administraciones se las llevó puesta Ho Chi Minh, un capo. Entonces ya arranca, digo, en el 63, 64, y piensen que en el 64-65 arranca la intervención más fuerte de Estados Unidos en Vietnam. Piensen que en el año 65, durante la administración de Lyndon Johnson, que dijo, no, no me la voy a jugar tanto en Vietnam, mentira, dijo, no me la voy a jugar mucho, pero el Pentágono terminó mandando 500.000 militares estadounidenses a pelear de forma directa en Vietnam. Ya no eran solo asesores, peleaban, dirigían el ARVIN, digo, el ejército de Vietnam del Sur no tenía ninguna independencia, Estados Unidos mandaba donde peleaban, además con 500.000 soldados norteamericanos. En ese momento se da, me parece que lo importante, hay dos momentos importantes del año 65 que demuestran cómo Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam. El primero es la Operación Rolling Thunder. La Operación Rolling Thunder es ya bombardeos brutales estratégicos sobre objetivos civiles en Vietnam del Norte. Digo, ni siquiera atacaban objetivos militares, bombardearon escuelas, digo, bombardearon fábricas, bombardeaban puentes, bombardeaban presas, bombardeaban todo lo que era la infraestructura civil de Vietnam del Norte con la Operación Rolling Thunder. Y el otro momento que es como el momento más fuerte simbólicamente es cuando en marzo del año 65 desembarcan. Después me meto con eso, Santi, porque después se empieza a hacer más patente. En marzo del 75 desembarcan en Da Nang, donde Estados Unidos tenía una base, un montón de marines, y ahí hay una gran foto de un montón de marines bajando en territorio survietnamita para ocupar posiciones y demás. Ahí es donde la opinión pública estadounidense dice, bueno, estamos en guerra, somos parte de una guerra de vuelta. Otra vez una intervención militar estadounidense en un lugar en el culo del mundo, porque para los estadounidenses Vietnam es el culo del mundo. En este sentido, esta intervención militar, los bombardeos y demás, eran una idea de Johnson, que su idea no era, porque no sabía que no podía eliminar militarmente a Vietnam del Norte, que no podía eliminar militarmente al Vietcong. Era forzarlos a través de estas operaciones a negociar una paz donde siguiera existiendo Vietnam del Sur. La verdad es que los vietnamitas del norte, Ho Chi Minh y el Vietcong, dijeron, sí, nos sentamos a negociar todas las veces que ustedes quieran, pero dejen de bombardear a nuestro pueblo. Esa era la única exigencia. Y ahí es donde, en el año 65, cuando la sociedad yanqui
Yankee entra en la idea de que está en una nueva guerra, ahí es donde arrancan los primeros movimientos contra la guerra en Estados Unidos. Los más pequeños, pero digo, ahí arrancaron. Sí, le robaron el petróleo a Venezuela, son unos hijos de puta. Para que sea una idea, en el año 1966 Estados Unidos llegó a tener casi 1 millón de personas en el mismo momento. 1 millón de personas, es una locura. Llegó a tener 1 millón de efectivos en el mismo momento en Vietnam del Sur. Imaginen que esto para la economía de Vietnam del Sur era buenísimo. Los yanquis iban con dólares, le daban más plata, pagaban armas, pagaban prostitutas, pagaban droga, porque todos sabemos lo que fue la ocupación estadounidense en el sur de Vietnam. Digo, a ellos los volvía loco. Digo, 1 millón de soldados estadounidenses con dólares. 1 millón de estadounidenses con dólares, pagando droga, pagando prostitución, pagando fiesta. Digo, era una locura para la economía survietnamita. Había contrabando, había prostitución, trata de personas, nada, toda la mierda que hay en el capitalismo. Pero ya en el año 1966, Johnson empieza a decir esta realidad a la sociedad estadounidense, lo discute al interior del Partido Demócrata y se lo dice a otros líderes mundiales como a sus aliados en el sudeste asiático, digo, Corea del Sur, Tailandia, Filipinas. Le dicen, mira, esta guerra no la podemos ganar, de ninguna forma la podemos ganar. Y la gente del Pentágono, entre ellos el general Westmoreland y todos esos tipos, decían, no, sí, esta guerra la ganamos, esta guerra la ganamos. Lo que pasaba en el año 67 que Estados Unidos estaba empantanado hasta acá. Digo, piensen en la siguiente tesis militar. El general Giap, los combatientes del Vietcong tenían algo que los estadounidenses no tenían. Digo, el Vietcong y todos los combatientes de Vietnam del Norte tenían, primero de todo, al pueblo de su lado. Ustedes ven acá Saigón, este era el único lugar que podíamos decir hasta ese momento seguro para Estados Unidos. Todo lo otro de Vietnam del Sur era agrario. Donde había un medio agrario, los campesinos, a pesar de los asesinatos, a pesar de la represión, de la cárcel, de todo, los campesinos apoyaban al Vietcong. Digo, entonces era el único lugar donde se podían sentir seguros los yanquis, en Saigón. Todos los otros lugares eran tierra del Vietcong, eran tierra de los revolucionarios. Entonces, en el 67, este convencimiento de Johnson lo hace que le diga esto a toda su gente y de vuelta dice, no, queremos negociar con Vietnam del Norte, queremos negociar con Vietnam del Norte. Nada, no, no va ni para atrás ni para adelante. Ya en el año 68, en el año 68 creo que ahí es como, me parece que hay que situarlo, chicos, como el momento de quiebre de la guerra. Gana las elecciones Richard Nixon, que tiene dos tesis, digo, para plantear dos tesis a la cual enfrentarse. La primera, en el año 68 la guerra de Vietnam era súper impopular entre toda la sociedad. Ya se habían muerto bastantes yanquis en combate. Dale, obvio. Obvio, Ramita. Digo, piensen lo siguiente, en el año 68 ya se había muerto mucha gente. Piensen que donde Estados Unidos tenía base, ya a Estados Unidos le costaba atacar al Vietcong, y donde Estados Unidos tenía base, el Vietcong atacaba sus bases. Digo, piensen que el Vietcong tenía hasta cuevas cavadas debajo de las bases militares de Estados Unidos. Digo, los estadounidenses tenían por todos lados pequeñas bases militares, tenían aeródromos, todo. Y el Vietcong se los atacaba, mataba yanquis, a pesar de que a pesar de que Estados Unidos iba, se metía en las aldeas y le decía a la gente, no apoyen al Vietcong, mataban, violaban, ejecutaban, robaban, prendían fuego a las aldeas porque odiaban al campesinado que apoyaba al Vietcong. Y esto es algo que hace siempre las intervenciones militares. A pesar de todo eso, la gente seguía apoyando al Vietcong porque estaba en contra del invasor. Entonces el medio rural que rodeaba las bases militares de Estados Unidos era un desastre. Digo, le tiraban morteros, se metían y hacían cualquier cosa, hacían lo que quería el Vietcong. Les costaba vidas, los mataban como moscas, pero los yanquis no podían estar tranquilos en ningún momento, no sabían cuándo todo iba a volar por los aires. Los yanquis y el Arvin agarraba y querían controlar una zona, iban, la controlaban, se iban
Y al rato ya estaba el Vietcong de vuelta, porque el Vietcong era el pueblo vietnamita. Esa es la realidad. Militarmente, y esto me quiero meter de verdad, digo, después busquen Guerra de todo el pueblo del general Giap. Estados Unidos iba y capturaba una colina, iba y capturaba una colina, se iba, y al rato el Vietcong ya la tenía de vuelta. La tenía de vuelta. Además, digo, Leandro acá lo nombra y lo nombra también Nico. Digo, la desmoralización del ejército de Estados Unidos, la desmoralización del Arvin, era un desastre. Digo, drogadictos, consumidores de prostitución, ladrones, todo lo malo que puede tener un ejército lo tenían tanto el Arvin como el ejército de Estados Unidos. Ya en. eh, ya en este periodo me parece que Nixon lo marca por dos cosas, chicos. La primera es que la sociedad estadounidense dice: esta guerra no la podemos ganar, no queremos que se sigan muriendo estadounidenses allá. Nixon inicia la desvietnamización de la guerra, o sea, empieza a llevarse los efectivos militares, a los efectivos militares estadounidenses de Vietnam en el año 68. Y la segunda, hay dos momentos que rompen y quiebran la moral de Estados Unidos. El primero es la ofensiva del Tet. La ofensiva del Tet, para que se den una idea, búsquenlo, hay muy buenas imágenes, terribles combates. En simultáneo, el mismo día, un 30 de enero del año 68, todas las fuerzas de Vietnam del Vietcong y las fuerzas de Vietnam del Norte atacaron en simultáneo el mismo día más de 250 ciudades de Vietnam. Ellos ya controlaban el campo y en un mismo atacaron brutalmente, y todas las bases norteamericanas, todas las atacaron. A tal punto que llegaron esa misma semana de la ofensiva del Tet. No le expliqué, Rama, aporten en el chat, así se entiende la explicación, porque hay cosas que no puedo nombrar todas. La ofensiva del Tet fue devastadora, porque las imágenes eran todas las bases estadounidenses atacadas, destruidas. Y piensen, para que se den una idea, que Saigón, que era el único lugar amigable para los yanquis, donde estaba su plata, su droga, sus soldados, esa misma ciudad también la asaltaron. Digo, también la asaltaron a tal punto que se tomaron la embajada de Estados Unidos en Saigón. Los del Vietcong agarraron y se metieron en Saigón y se metieron en Saigón y se tomaron la embajada estadounidense. O sea, le pintaron la cara a los yanquis, la gente del Vietcong en ese momento. Ese me parece que fue el momento más destructivo para la opinión pública estadounidense, donde se dieron cuenta que no podían ganar esa guerra. Atacaron todas las grandes ciudades de Vietnam del Sur. Hicieron un desastre, diezmaron a los yanquis, diezmaron al Arvin, y fue una ofensiva a gran escala que costó un montón de vidas. Entiéndase, se murió un montón de gente, un montón de luchadores antiimperialistas del Vietcong, pero el efecto que generó en Estados Unidos los hizo mierda. Y hay un segundo momento que es en marzo, que ustedes piensen lo siguiente, en el año 68 en cada casa estadounidense había un televisor. Y a pesar de todo lo que quería ocultar la administración Nixon y demás, en el año 68, particularmente en marzo, se filtraron las imágenes de una masacre, la masacre de My Lai, búsquenla, donde Estados Unidos mató a más de 300 niños, 300 mujeres, 300 campesinos en My Lai. Los soldados estadounidenses entraron a una aldea, formaron a la gente y la asesinaron. Mujer embarazada, niños chiquitos, ancianos, los mataron de una forma cruel. Los ametrallaron. No, ese es un bombardeo. La matanza de My Lai, sí. La matanza de My Lai, nada. Esa matanza se televisó en Estados Unidos, eso también quebró la moral de la sociedad norteamericana. Desde ese momento Estados Unidos empezó a tener mucho cuidado con qué televisaba de las guerras que llevan adelante. Gracias, Son Luciano, por estar. Ojalá te sirva, papá.
En el año 68, tanto la ofensiva del Tet como la masacre de My Lai lo hizo mierda al pueblo estadounidense, lo quebró. Incluso en mayo, en una sola semana, yo hice una investigación, Londer. Hice una investigación, papá. Pero te estoy tirando algunos datos. Buscá ofensiva del TED, buscá masacre de My Lai, y vas a ir pudiendo armar eso. Em, ya en mayo, para que se den una idea, en mayo, en una sola semana, el Vietcong mató 600 soldados norteamericanos. Es un montón, chicos. Para lo que estaba acostumbrado a Estados Unidos, que no se le muera a nadie en sus guerras, en una semana el Vietcong mató 600 soldados norteamericanos. En una sola semana. Eso lo hizo pelota a la opinión pública norteamericana. ¿Dónde estaba China en todo esto? Estaba apoyando fuertemente a Vietnam del Norte en ese momento. Estaba apoyando a Vietnam del Norte. Todavía no había no se transparentaba tanto la ruptura entre maoístas y soviéticos. Todavía estaba apoyando. Ya en el 69 se empieza a correr un poco. Los vietnamitas siempre trataron de estar en el medio de eso, aunque no pudieron. Ya en el en el año 69 ya empiezan a irse los soldados. Los soldados estadounidenses empiezan a irse progresivamente, de a decenas de miles se empiezan a ir porque la opinión pública estadounidense no se lo aguantaba. Y ahí es donde Nixon vuelve a esta idea de, bueno, loco, discutamos con Vietnam del Norte como... o sea, ya ustedes piensen lo siguiente, ya Estados Unidos era tan dueño de Vietnam del Sur que se sentaba a discutir la paz Estados Unidos, no se sentaba a discutir la paz Vietnam del Sur. Se sentaba Estados Unidos con Vietnam del Norte directamente, era una colonia. Ya en 1969 se empiezan a ir las tropas norteamericanas, se empieza se empieza a desmoronar mucho más fuerte cada vez que Estados Unidos daba menos plata a Vietnam del Sur, se iban los soldados, se empieza a desmoronar Vietnam del Sur. Ya en ese momento, en el año 69 ya solo controlaban Saigón, Hue y capaz que alguna ciudad más, digo, como mucho. Ya en ese momento estaban discutiendo en París, se sentó en París el hijo de remil puta de Henry Kissinger con la autoridad de Vietnam del Norte, y se sentaron a negociar. Vietnam del Norte le decía, todo lo que ustedes quieran, salgan de Vietnam del Sur y nosotros discutimos con Vietnam del Sur. Pero con ustedes no podemos discutir nada, ustedes no son quienes gobiernan Vietnam del Sur, lo gobierna la junta militar que está gobernando. Váyanse de Vietnam del Sur y nosotros hablamos con Vietnam del Sur. Kissinger empieza a tener conversaciones con Vietnam del Norte, digo, hasta Vietnam del Norte dice, mire, nosotros nos queremos ir, pero no nos podemos ir ya, nos queremos ir porque saben que no da más esta guerra y todo, pero no nos podemos ir ya. Digo, Kissinger empieza a dar mil vueltas en la discusión. La gente de Vietnam del Norte y la gente del Vietcong, era parte... que era parte de la discusión, le dice, bueno, váyanse y ahí podemos hablar. Digo, piensa en el año 69, el 3 de septiembre, muere Ho Chi Minh, que era el gran líder de Vietnam del Norte, el gran líder indiscutible del... un abrazo, Londer, gracias por estar, papá. Perdón por estar tan tarde, loco, tenía que haber arrancado antes, eso es verdad. ¿A qué me refiero con esto? Piensen que era el líder espiritual, el líder más grande de Vietnam del Norte, se muere en el año 69. Quedan otros grandes revolucionarios como Le Duan, queda el general Giap y demás. Y empieza sí a desescalarse el conflicto. Nixon anuncia a principios de 1970, anuncia que se van a ir marchando ya 150.000 soldados estadounidenses. Así que nada, en el año 70 ya se está viendo que se va a ir todo a la mierda. Pero Nixon dice, bueno, dejo menos militares, pero empezó a pensar la intención de frenar un poco el avance del Vietcong y de Vietnam del Norte a través de intervenciones militares un poco más puntuales, no grandes intervenciones militares,
no tanto intervenciones militares grandes, sino pequeñas intervenciones militares. No, a Kennedy no quería terminar la guerra. Kennedy se negó a mandar muchas tropas. Ojo. Em, es más complejo lo de Kennedy. Él mandó mucha gente, mandó mucha plata a Vietnam del Norte. A Vietnam del Sur, perdón. Digo, en el año 1979, en el año, perdón, 1971 ya de por sí hay otro golpe de militar en Vietnam del Sur, se está yendo de vuelta toda la mierda en Vietnam del Sur, nada nuevo en este sentido, y Nixon empieza a tratar de cortar por acá la ruta Ho Chi Minh, a tal punto que violan la soberanía de Laos, violan la soberanía de Camboya, Estados Unidos bombardea Laos, bombardea Camboya, se mete ahí cuando no era parte de la guerra, agarra y interviene ilegalmente por fuera de cualquier legislación en Laos y Camboya. Matan gente a dos manos, matan campesinos, matan al pueblo camboyano, matan a gente, a laosianos, pero bueno, es Estados Unidos, es la prepotencia ahí, hacen una cantidad de bombardeos brutales en la frontera entre la frontera, en esta zona, digo, la estoy marcando acá, a pesar de que esto no es el mejor material, empiezan a bombardear de forma brutal ahí. Con la idea de que por ahí van a dejar sin abastecimiento al Vietcong. Cuando el Vietcong sí se abastecía por esta ruta, que era la ruta Ho Chi Minh, pero también, digo, se abastecía a través de que el pueblo vietnamita le hacía el aguante. Nixon pensaba que, bueno, con este bombardeo, metiéndose en Camboya y Laos, iba a aprisionar al Vietcong, y la verdad es que no pudo. El Vietcong siguió haciendo mierda. Siguió haciendo mierda al ejército de Vietnam del Sur en una guerra donde lo desgastaba y lo desgastaba, porque Vietnam del Sur no controlaba nada más que Saigón. En 1972 arrancan el año Nixon y el gobierno títere del sur proponiéndole un pacto de paz a Vietnam del Norte. Otra vez un pacto de paz a Vietnam del Norte. Vietnam del Norte vuelve a decir lo mismo. Dejen de bombardearnos, váyanse a los estadounidenses y si quieren ahí podemos hablar de paz. Hasta ese momento no vamos a hablar nada. Estados Unidos y Nixon y Kissinger con toda la bronca agarran y mandan ya a bombarderos estratégicos B-52 que cargan bombas brutales y gigantes a seguir destruyendo a Vietnam del Norte con bombardeos estratégicos, incluso digo, ahí cambian su política, mandan a minar los ejércitos de Vietnam a minar los puertos de Vietnam del Norte para que sí, soy profe, Luciano. Para que Vietnam del Norte no pudiera comerciar ni recibir ayuda externa, le ponen minas a los ríos, le ponen minas a los puertos de Vietnam del Norte. Sin duda, Nico, un día hay que hablar del Pathet Lao porque hoy están construyendo un gran y un poderoso Lao con un gran progreso económico. Entonces, Nixon tiene una política súper violenta de grandes bombardeos, de vuelta a grandes bombardeos que matan civiles, destruyen toda la infraestructura de Vietnam del Norte, pero ellos siguen aguantando. Digo, ahí Kissinger dice... gracias, Lucianito. Ojalá pudiera laburar de profe y no cagarme de hambre por eso. Para que se den una idea, ahí siguen las discusiones. Digo, Kissinger, la gente de Vietnam del Norte, la gente del Vietcong sigue negociando, pero no hay forma de alcanzar la paz porque nada, Estados Unidos sigue una política de guerra y el Vietcong en el sur piensen que tenía todo ganado, digo, tenía todo el pueblo de su lado. El Vietcong en el sur tenía al pueblo trabajador de las ciudades, tenía a los estudiantes, tenía a los campesinos todos de su lado. Ya a fines del año 72, ya Nixon siendo reelegido en las elecciones, dice, bueno, ya está, si yo sigo teniendo gente en Vietnam, la sociedad norteamericana me hace mierda,
en el año 72, Nixon retira casi todas las tropas de Vietnam del Sur. Quedan un puñado de asesores, un puñado muy pequeño de soldados norteamericanos protegiendo la embajada yanqui y nada más. Ya en el 70, fines del 72, principio del 73, se van todos los soldados yanqui. Ahí queda en bola Vietnam del Sur, porque si bien Estados Unidos le seguía mandando plata, para que armen un ejército de mercenarios, drogadictos y ladrones como era el ARVIN, que el pueblo de Sur Vietnam lo odiaba, porque era un ejército de drogadictos, un ejército de gente que le robaba a los campesinos, de violadores. Digo, el pueblo de Vietnam del Sur odiaba a su ejército, odiaba al ARVIN, y por otro lado apoyaba manifiestamente al Vietcong. Entonces ya ahí se va a la mierda, digo. Las tropas en el año 73 se van todas las tropas norteamericanas. En ese momento, ya en el año 73, se inicia grandes ofensivas del Vietcong, muy ofensivas gigantes, digo, a tal punto que habían perdido, ya para el año 73 habían perdido buena parte del control sobre regiones de la misma ciudad de Saigón. Digo, ya había barrios de Saigón que no controlaba el ARVIN. Y ni hablar de toda la zona norte de Vietnam del Sur, que ya estaba totalmente tomada por los patriotas. Por los patriotas. Ya en el 74, con todo el quilombo del Watergate, un hecho que hizo mierda al gobierno de Estados Unidos. Hizo mierda a Estados Unidos porque Nixon se fue al carajo, digo, después asumió Gerald Ford, que era su vicepresidente, nada. Todo, todo este quilombo, todo este quilombo de Estados Unidos hace que cada vez vaya llegando menos plata a Vietnam del Sur. El gobierno de Vietnam del Sur ya en el 74 ya está en las últimas, ya se estaban choreando todo, estaban en cualquiera, estaban viendo cómo se iban a exiliar cuando termine la guerra. Solo le quedaba que le mande plata a Estados Unidos para poder bancar a algunos mercenarios del ARVIN, pero ya estaba todo perdido. El río Mekong, que es como el río más importante para el pueblo vietnamita, ya lo tenía el Vietcong totalmente. Saigón lo tenían casi perdido. Hue también lo tenían perdido. Ya estaba desmoronado el ejército de Vietnam del Sur. Y bueno, ya en el año 75 es cuando se termina esta historia. En el año 75 hay una gran ofensiva del Vietcong, una gran ofensiva de Vietnam del Norte, cae Saigón, y ahí es donde se termina la guerra de liberación de Vietnam, por la cual se unifica todo el pueblo vietnamita. Esto, como yo lo conté, parece algo fácil. Bueno, ahí Son dice que si podemos invitar gente. Chicos, el que pueda saque un screen, y si quiere invitar en YouTube, quiere invitar en Instagram o todo, inviten al stream. A mí me dan una remano invitando al stream. De verdad que les agradecería que estén. Retomo un poquito de lo que estaba hablando. En marzo de 1975 avanza Vietnam del Norte, avanza Vietcong. Sí, este lo voy a pasar a YouTube, Ramita, lo voy a pasar a YouTube este. Arranca una gran intervención militar a gran escala del Vietcong, que termina haciendo lo que tenía que pasar. Toman Saigón, se cae el gobierno títere y se unifica Vietnam. Y quiero hablar de otra cosa. Digo, piensen que o sea, fíjense que si estaban acostado el gobierno títere no, el día de la unificación se festeja. Ahora vamos a buscar un par de imágenes interesantes de esto. Vamos a buscar un par de imágenes de la caída de Saigón, que son muy buenas. Ya en el 26 de abril, Nguyen Van Thieu, que es el jefe de Vietnam del Sur, se va a Taiwán porque ya se perdió la guerra. Y el 28 de abril, el embajador norteamericano abandona Vietnam del Sur. Digo, ya Vietnam del Sur y Saigón es tomada por el ejército del Vietcong, es tomada por Vietnam del Norte también, digo, por todo el pueblo vietnamita. El 28 de abril hay unas muy buenas imágenes de cómo huyen los norteamericanos de su embajada.
Y el 30 de abril, los tanques y todos los tanques y todos los efectivos y el pueblo vietnamita toman, toman el Palacio Presidencial de Saigón y se termina la guerra de Vietnam. Yo quiero hablar de un par de datos numéricos, em, eh, y 30 de abril se toma y el 7 de mayo, que es la fecha que nombraban acá, se proclama la paz y la independencia de Vietnam y Saigón es rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh. Voy a darle un par de datos para que entiendan la escala de lo que fue la guerra de Vietnam. La primera cosa les quiero decir, chicos, es que es un país que no muy rural y que no estaba, entiéndase que no todo el mundo estaba registrado, entonces al día de hoy no se sabe cuánta gente murió. No se sabe, es muy difícil mensurar cuánta gente murió. Digo, Estados Unidos, el Arvin, hicieron una intervención tan brutal sobre el pueblo vietnamita que hoy no se sabe cuánta gente murió. Se estima, se estima que murió entre 2 millones y medio y 4 millones de vietnamitas solo en la intervención norteamericana. Solo en la etapa de la guerra que podemos situar desde el año 1960 al año 1975. Entre 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas. Eso es lo que más o menos se calcula que murió en la guerra de liberación de Vietnam, solo en esa etapa. Piensen que Estados Unidos bombardeó de una forma tan brutal Vietnam del Norte, tan brutal, que destruyó el 70% de su industria, destruyó 3.000 escuelas, como si una escuela fuera un objetivo militar. Destruyó 15 centros universitarios y destruyó 10 hospitales. Eso fue lo que hizo Estados Unidos en Vietnam del Norte. Mató 3 millones y medio de vietnamitas. 3 millones y medio de vietnamitas murieron entre civiles y militares en los combates. Y luego de la guerra, digo, con un país que había quedado destruido, arruinaron las cosechas, hicieron toda la mierda que hicieron, bombardearon con agente naranja, contaminaron, violaron y mataron diestra y siniestra. No solo eso, digo, después de la guerra, de tantas minas que puso Estados Unidos y el Arvin, se murieron 50.000 personas. Una vez terminada la guerra, 50.000 ciudadanos vietnamitas murieron víctimas del minado, murieron víctimas de las enfermedades asociadas a eso. Se estima que además de morirse entre 3 millones y medio y 4 millones de vietnamitas, también fueron heridas 3 millones de personas más. O sea, piensen que en un país se fueron heridas y mutiladas o muertas por la guerra cerca de 8 millones de personas. Una locura, un montonazo. Como un pueblo convencido de su independencia sacrificó tanto. Los números del invasor. Es bueno recordar que el invasor no fue solo Estados Unidos. No fue solo Estados Unidos. Quiero dar números. Pasaron por Vietnam 2 millones y medio de norteamericanos. 2 millones y medio de norteamericanos intervinieron militarmente en Vietnam. Un montón de gente. De esos 2 millones y medio de norteamericanos murieron 58.000. O sea, a Estados Unidos se le murieron 58.000 personas nada más. Muy poco. 58.000 personas. Y fueron causantes de la muerte de 3 millones y medio de personas en Vietnam. Eso, piensen eso. Los estadounidenses pagaron solo con 58.000 vidas. Sí, Vietnam ganó y se reunificó. Y solo se murieron 58.000 soldados norteamericanos. Corea del Sur participó de esta intervención militar contra el pueblo vietnamita. Participaron 50.000 soldados coreanos y murieron 4.000. También participaron 12.000 tailandeses, 2.000 filipinos, 1.000 neozelandeses y 8.000 australianos. O sea, Australia y Nueva Zelanda participaron de la guerra de Vietnam, obviamente del lado norteamericano. Porque cada quien tiene que cuidar a su patronal, ¿no? Y acá hay un dato que seguro lo va a traer Nico o lo va a traer Axel. Piensen que Estados Unidos tiró más bombas en Vietnam que todo lo que tiró en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos
bombardeó de manera siniestra con fósforo blanco, de manera siniestra con napalm, de manera siniestra con agente naranja, mucho más a Vietnam que a la Alemania nazi y que a Japón. Vietnam, Camboya y Laos, digo, bombardeó toda esa zona, gastó el doble de bombas contra Vietnam, Laos y Camboya que lo que gastó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, digo, es terrible de pensarlo, es terrible de pensarlo, digo yo, uno de estos días me gustaría meterme con lo que fue la política de reconstrucción de Vietnam. Eh, Ninguna otra potencia se quejaba de lo que hacía Estados Unidos. La realidad es que no era condenado, digo, era parte de la política imperialista de Estados Unidos en la Guerra Fría. Digo, de la misma forma de no condenaron las grandes potencias, sacando, digo, a la Unión Soviética y China, que siempre tuvieron una política de condena contra esto. A Estado, digo, Argentina mandó militares a asesorarse en la guerra de Vietnam, pero no prestó apoyo material real. La URSS condenó, digo, la URSS, digo, piensen lo siguiente, si Vietnam del Norte y el Vietcong pudieron hacerse cargo de la guerra es porque la Unión Soviética, Cuba, China, Corea del Norte los apoyaron, digo, lo apoyaron materialmente, digo, le mandaban aviones, le mandaban armas, le mandaban grano, le mandaban todo lo que necesitaban para poder afrontar una guerra, digo, le hicieron un gran apoyo, todo el bloque socialista apoyó mucho a Vietnam. Digo, apoyó mucho a Vietnam. Incluso, digo, en Argentina, organizaciones políticas de izquierda juntaban fondos para poder enviar a los vietnamitas. Ustedes piensen lo siguiente. Y me parece que esto es lo importante de entender. Y me parece que eso es la lección que tenemos que aprender nosotros como latinoamericanos. Eh, como latinoamericanos. Axel, ¿por qué entró en el conflicto con China? Muy simple, porque Vietnam en el año 79 termina echando al Pol Pot y China jugó muy mal apoyando a Pol Pot. Ese fue un error de Deng Xiaoping pésimo. Em, Pensemos lo siguiente, digo, Vietnam ganó la guerra primero de todo porque su pueblo estaba convencido de la construcción de un Vietnam independiente. La segunda es porque tuvo una gran dirección, digo, y en esto quiero volver a nombrarlo. Hay dos personas que son muy importantes en la historia de Vietnam, Ho Chi Minh y el general Giap. Son dos personas. Busquen, digo, vuelvo a decir, les pido que lean a Ho Chi Minh. Hola, Van Page, estaba comentando un poquito de la guerra de Vietnam. Son dos personas importantes, ¿por qué? Porque construyeron un movimiento político, el Viet Minh, que agrupó a todo el pueblo vietnamita, digo, ellos eran comunistas, digo, el general Giap, Ho Chi Minh, eran comunistas, pero ellos se ocuparon de, respetando las tradiciones del pueblo vietnamita, entre ellas el budismo, entre ellas la práctica religiosa, entre ellas, por ejemplo, el amor por el medio ambiente, entre ellas las tradiciones colectivas del pueblo vietnamita. Desde ese lugar construyeron un espíritu colectivo, construyeron un esfuerzo de guerra, construyeron una perspectiva de esperanza en la paz, de esperanza en el desarrollo, con el cual pudieron broquelar a todo el pueblo vietnamita. Sí, Van Pag, tiralo lo que quieras tirar, papá. Me parece que eso es lo importante de Ho Chi Minh. Voy a buscar una imagen de la caída de Saigón que me parece que son maravillosas. Me parece que son maravillosas. Esto es re largo. Esta me gustó más, bien cortina. Esta es la bandera del Vietcong, del Frente de Liberación de Vietnam. Piensen lo siguiente, digo, el pueblo vietnamita toleró lo que toleró porque tenía un liderazgo, que este señor Ho Chi Minh,
que el pueblo lo amaba, digo, lo seguía porque era un revolucionario honesto, un tipo que vivía austeramente, digo, busquen video de Ho Chi Minh, un tipo que no vivía en ninguna comodidad. ¿Cuáles de los países se podría decir que pueden enfrentar a Estados Unidos militarmente? Todos, todos, digo, nosotros mismos. Van Pag me pregunta qué opino del desalojo de Guernica. Lo nombré al principio al principio del video. Me parece que la estrategia de tomar los terrenos es honesta. Creo que es lo que hay que hacer. Creo que la gente tiene que hacerse cargo de que en Argentina hay un montón de tierras que están mal usadas, como el predio de Guernica, que está muy mal usado, pues está usado para la especulación inmobiliaria y no para que la gente viva. Y me parece que es justo que se tomen los terrenos. Lamentablemente no es legal porque nosotros tenemos una legalidad que defiende a los ricos. Eso es lo que yo pienso. Por eso la policía pelea para los ricos. Y no sé, la policía no está desalojando a Lewis, no está desalojando a Benetton, desaloja a alguien que está recontra cagado y pone una vivienda de chapa. Para eso está este sistema, para proteger a los ricos. Volviendo al tema de Vietnam. Soy de Capital Federal, Van Pag. Volviendo al tema de Vietnam y pongo el video de lo que fue la caída de Saigón. Me parece que hay que poner en valor esto, la posibilidad de que entendamos algo de Vietnam. Sí, vivo en capital, soy de Rosario, Agustín. Soy rosarino, pero vivo acá en la capital federal por trabajo. Eh, Hablando un poco de, me parece, cuál es la enseñanza de Vietnam, que cuando uno hace que las tareas no sean solo de un partido político, solo un gobierno, sino que es del pueblo, que está todo el pueblo involucrado, pasa lo que pasa en Vietnam, donde el pueblo defendió su territorio, donde el pueblo defendió el derecho a la autodeterminación. Así que me parece que eso es lo importante y eso es lo que nos enseña la guerra de Vietnam. Que vos podés ocupar militarmente un país, pero si el pueblo no te apoya, no, si el pueblo no te apoya, no hay sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Vos podés ocupar militarmente un país, pero si el pueblo no te apoya, te van a llevar puesto. Y me parece que ahí hay que entender por qué Estados Unidos no invade Cuba, digo. Estados Unidos no invade Cuba porque sabe que si ocupa Cuba, el pueblo va a estar en contra. ¿Por qué Estados Unidos no invade Venezuela? Porque si invade Venezuela, el pueblo venezolano no lo va a recibir como un libertador. Y me parece que en Vietnam aprendieron eso. Que el pueblo cubano, que el pueblo vietnamita, que los demás pueblos de Latinoamérica y del mundo, de Asia, de África, ocuparlos militarmente no es una opción. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a rebelarse. Así que nada, desde ese lugar me parece que es importante. Miren esta imagen, yo quiero nombrarlo. Em, sí, ya quisieron entrar a Cuba y se llevaron una sorpresa. En Bahía de Cochinos, claro. Miren esto, yo quiero nombrarlo porque me parece importante. Exactamente, es como dice Luciano. La persona esta le reza a Ho Chi Minh. Digo, piensen que Ho Chi Minh era un comunista, el tipo era ateo, digo, no creía en nada. Pero la población de Vietnam, que es muy, muy religiosa, tiene una fe muy importante, ve en Ho Chi Minh un tipo como Buda. Digo, me parece que tiene que ver con eso. Ve la posibilidad de, de una figura que trasciende lo estrictamente político. Em, Trasciende lo estrictamente político. Eso me parece que es importante de valorarlo. Nada, es maravilloso. Digo, el pueblo vietnamita nos puede enseñar un montón de cosas. Nos puede enseñar un montón de cosas en ese sentido. Así que nada, quería hablar de esto de la guerra de Vietnam. Es un resumen muy corto. Hay un montón de cosas que estaría bueno que le investiguen ustedes. Les vuelvo a decir, lean a Ho Chi Minh. Hay un texto de Ho Chi Minh que sí se los voy a pegar acá em, en el, en el chat porque es interesante que lo lean. Me parece maravilloso este texto de Ho Chi Minh, que habla mucho de algo que nosotros tenemos que aprender como latinoamericanos, es la posibilidad de que nos liberemos de la opresión extranjera y que el patriotismo
es un lugar desde donde podemos luchar contra el colonialismo y contra las formas violentas de intervención. Em, Nada, me gustaría de verdad. Voy a poner un poquito de música, todo, ya más o menos pasamos el momento.